Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y me acompaña el consejero nacional del INE, Uquib Espadas. Uquib, bienvenido una vez más acá a tu casa, la revista. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar por acá. Bueno, cuéntanos un poco de esa redistritación nacional que está en manos del INE, que veniste al foro, de hecho. Bueno, la Constitución nos ordena, después de cada censo, hacer una redistritación a nivel nacional. Adicionalmente, a partir de la reforma de 2014, las distritaciones locales en las 32 entidades federativas son responsabilidad del INE. Esto es así por varias razones. Primero, los distritos no pueden permanecer estables mucho tiempo porque la población se mueve mucho. Algo más del 30% de los mexicanos cambian su lugar de residencia entre un censo y otro. Es una proporción muy alta. Adicionalmente, el crecimiento natural de las distintas poblaciones pues es irregular, de forma tal que lo que era una distritación equilibrada en términos de población cuando se hizo en 2017, hoy con los datos del censo de 2020 vemos que ya no lo es. ¿Por qué debe ser equilibrada? Bueno, pues porque se supone que el peso del voto de cada persona debe ser el mismo, de forma tal que idealmente todos los distritos tendrían el mismo número de electores para que detrás de cada diputado hubiera el mismo número de votantes. En la práctica esto es imposible. La gente se distribuye en otros números entre los estados, de forma tal que hay que hacerlo con cierto margen. En el caso de la Diputación Federal, también de la local, hay un 15% de margen, de forma tal que en una licitación nueva, sobre la media nacional, que en este caso son algo así como 420,000 habitantes, un distrito puede tener un 15% más o un 15%, hasta un 15% más o hasta un 15% menos, de forma tal que no haya una gran diferenciación entre el peso del voto de las personas según el lugar donde vivan. Esa es la razón por la cual de pronto, hablemos de un estado, por ejemplo, Yucatán, o puede ser cualquiera, que ha migrado mucha gente hacia allá, pudieran abrir un distrito más. A nivel federal, de hecho, va a haber un distrito más. En el crecimiento poblacional así lo hace. Es resultado del crecimiento poblacional. Es decir, en la anterior elección, en la anterior distritación, a Yucatán le correspondieron 5. Con los nuevos números de población, a Yucatán le corresponderían 5,6. Entonces, bueno, a la hora de acomodar, no puedes poner 5,6 distritos. Ese punto 4 viene de algún lado de un estado que no alcanzó a rebasar el medio distrito. Oye, fuera del aire me dijiste también que el INE ve también los delitos locales. Sí, la licitación de todo el país, incluyendo los distritos locales, es responsabilidad del INE. Tú recordarás que acá durante muchos años tuvimos conflictos políticos justamente por la distritación. Con la distritación de Yucatán se había hecho lo que técnicamente se conoce como salamandreo, gerrymandering, si no quieres que sepan que hablas español, que quiere decir que se acomoda a los distritos a ciertas preferencias electorales. En el caso de Yucatán, lo que habían hecho los gobiernos en aquellos momentos es que la votación opositora del PAN la dividían en 6 rebanadas de pizza y a cada rebanada le tocaba una porción de municipios del interior Y donde con el eso PRI ganaban. tenía una gran mayoría y de esa manera el PAN, teniendo una votación muy importante en la ciudad de Mérida, rara vez podía ganar un distrito local. Oye, la verdad es que es muy interesante esto y es un trabajo titánico, es más técnico que político y que, Sí, ¿no? así es. Es un trabajo técnico fundamentalmente, aunque se prevén consultas, es decir, este proceso se comparte regularmente con los partidos políticos, con otros actores, de eso se trató el foro en el que estuvimos ayer precisamente, y mentira, antier. Entiendo. Y por otra parte, hay casos específicos. En el caso se trata de los distritos indígenas. Por Ujú. mandato constitucional, los distritos arriba de un 40% de población indígena son distritos indígenas y para constituir estos distritos, por obligación constitucional y en virtud de los convenios del país, se tiene que consultar con Ok. los pueblos indígenas sobre la conformación de los distritos en donde ellos se ven afectados. Bueno, Gib, ya que estás por acá, yo sé que el tema no era este, pero pues acaban de presentar la iniciativa de reforma electoral
Que afecta hoy sí directamente allá al INE, Sí, afecta al INE y en esa medida afecta al proceso democrático en México. Sin al país. embargo, no es la principal afectación. Mira, la principal afectación en términos de su impacto en los procesos democráticos sería el establecimiento del voto por Internet. Suena muy cómodo que cada quien desde la comodidad de su hogar, desde su teléfono celular, saliendo del cine, yendo a la comida de los domingos, pueda votar sin tener que hacer cola. El problema es que esta imagen idílica se contradice con la realidad mexicana. Nosotros hemos visto, y el proceso de revocación de mandato nos demostró que hay algunas prácticas que todavía están vivas, prácticas encaminadas a eh, llevar a la población a votar en un sentido u otro. Ujú. Entonces piensa en lo que en México es la operación Tamal, aquí la operación Cochinita, donde líderes comunales, sindicales, de otra naturaleza, reúnen a su clientela, le dan tacos de cochinita para incentivarlo a votar por el partido A o B. Bueno, si se establece voto por Internet, estos serían operaciones perfectas. Ya no se trata de que le des Desde- los tacos de cochinita y le creas que va a votar como le dijiste. No, hombre, en el En momento el momento estás revisando, para los operadores de la operación cochinita, esto le sería resuelves el el problema. paraíso. Claro. ¿Solo es un problema que se da en los espacios políticos? No, se daría también en los espacios familiares. Piensa en El padres papá, autoritarios que estén vigilando cómo votan sus hijos, cómo vota su esposa, o líderes sindicales que estén revisando cómo el votan gremio. sus agremiados, o empresarios vigilando cómo votan sus empleados. Es decir, establecer la posibilidad de que cualquiera vote en cualquier lado, si bien suena muy bien en principio, en la realidad lo que haría sería suprimir el secreto del voto y en consecuencia Es una iniciativa de ley. Aún no pasa al Congreso, no pasa nada. ¿Crees así que es. se pueda modificar? ¿Hay alguna posibilidad? Porque realmente, pues si lo lleva Morena, tienen mayoría para poder hacerlo, ¿no? Bueno, pero es que esta es una reforma constitucional que Tiene dos requiere terceras dos partes. terceras partes que ninguna fuerza política tiene. Es que mira, a mí lo que me parece es que lo primero que hay que discutir es si es el momento de hacer una reforma electoral. Ujú. Es decir, muchas de las cosas que lleva esta reforma, esta iniciativa de reforma, responden a conflictos y condiciones coyunturales que se han sucedido en los últimos 2 años. Esto es un muy mal punto de partida para una reforma constitucional que definirá instituciones que deben funcionar a lo largo de las décadas. Es decir, cuando una reforma se hace al calor de coyunturas políticas intensas, Es un parche. básicamente, lo que se hacen son disposiciones que, por la particularidad con la que están pensadas, no son suficientes o son contraproducentes para el proceso de desarrollo democrático futuro. Oye, Uki, ¿esto no sería regresar a la época, de muchas de las condiciones que se están dando, a la época de cuando el gobierno organizaba las elecciones, no sé, con Choaifet, con Arturo Núñez, me acuerdo que era subsecretario de Bueno, Gobernación? sería una cosa parecida. No pretenden poner los órganos electorales subordinados directamente al gobierno, pero al plantear que magistrados y consejeros sean electos por voto popular, pues evidentemente los que lo definirían serían las mayorías electorales, y la mayoría electoral define lo mismo la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, y ahora se pretende también el Tribunal Electoral y la Autoridad Electoral, de forma tal que sería la partidización directa de la autoridad electoral, lo cual pues se riñe sustancialmente con las necesidades Le ponen democráticas. colores al árbitro, o le Sí, podrían. necesariamente, ¿no? En cualquier contexto, sean ellos o sea los que lo proponen hoy, o sea Sí, otra la claro. mayoría electoral, el consejero o el magistrado que resulten electos de una mayoría electoral tendrán una afiliación partidista evidente. Porque llega a partir de una campaña, además, Efectivamente, que alguien tendrá que costear, ¿verdad? entre otras cosas. Así es. De forma tal que hay un problema funcional en la propuesta. Es decir, en los términos que está hecho, garantiza la pérdida de una autoridad verdaderamente autónoma. Oye, doctor, eh, ¿esto se puede platicar? ¿No ha llegado todavía al Congreso? ¿Crees que haya una posibilidad de eso? O si no pasa como reforma constitucional, le vayan haciendo los parches a la ley para lograr lo Bueno, mismo, porque se podría. yo creo que hay una intención clara en ese sentido. Es decir, esta es una propuesta, digamos, esto es el todo, este es el objetivo ideal para quienes lo proponen,
Pero bueno, de todos modos, lo que sí tienen es una mayoría legal, con lo que es previsible que cosas que no pasen en la reforma constitucional traten de presentarlas con algunas variaciones en la reforma legal. Pero más cuando acaba de haber precisamente pues, los batearon con el tema de la reforma energética, sería un segundo batazo, ¿no? Bueno, digamos que el proceso tendría algunas coincidencias importantes, es decir, si bien ninguna fuerza por sí misma puede pasar una reforma constitucional y no parece que haya las alianzas, en este momento no existen las alianzas que lo permitiera, pues también es verdad que hay modificaciones muy sustantivas, muy sustanciales que se pueden hacer a través de la ley. Este proceso lo demostró, tanto por la vía de la reforma eléctrica que se hizo previamente, como por la vía de la ley minera que se hizo con posterioridad. Bueno, pues le agradezco mucho al doctor Uquib Espadas que nos haya acompañado. Uquib, ¿algo de comentar antes de irnos? Sí, hay que tener mucha atención en esta reforma, no abundar en el punto, pero también propone la reducción a 300 diputados, con lo cual la representatividad nacional Muere. se vería agotada, y la supresión de los órganos electorales locales, que es un tema que hay que discutir, pero que en principio a mí me parece muy inadecuado. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Y Aquí veremos que estaremos. no pase. Pero bueno, nos vamos a un corte y le agradezco mucho que nos haya escuchado el día de hoy. Se despide Rodrigo Menéndez. Muy buenos días.